Cierren su micrófono. El objetivo que tiene la presente unidad es de poner a disposición de los estudiantes una metodología que les permita el diseño de una red de distribución. ¿Qué les quiero decir? Esta es una metodología donde yo lo que presento aquí es una secuencia de pasos de manera ordenada y consecutiva que les permita a ustedes realizar el diseño de una red de distribución. Por supuesto que dentro de esta metodología vamos a encontrar en algunos pasos, en los pasos de ella, vamos a encontrar las metodologías que ya vimos para cada uno de las partes componentes de una red de distribución, lo que no lo vamos a repetir, por supuesto, porque ya las vimos, esa metodología. Entonces vamos a ver esta metodología que viene a agrupar todo lo que hemos estudiado hasta el momento. Bueno, ¿qué información nosotros vamos a requerir para diseñar un sistema de distribución de agua potable? En primer lugar, vamos a necesitar un mapa planimétrico en planta donde estén todo ubicado, todas las calles, los manzanos, las unidades vecinales, los barrios y todo tipo de diferenciación de la zona donde será ubicada la red. O sea, lo primero que tenemos que buscar es el plano planimétrico del área de cobertura para la cual nos han contratado para diseñar la red. En segundo lugar, bueno, debemos añadirle a ese plano planimétrico el plano altimétrico, o sea, la topografía de la zona. Esto, lógicamente, como ya vimos en la unidad 4, creo que fue donde vimos la información que nosotros requeríamos para diseñar una red, ahí estudiamos que teníamos que contratar, en caso de que no existiera la topografía de la zona, una comisión topográfica que nos entregara el plano de curvas de nivel con espaciamientos cada 50 centímetros o menos, ya que ustedes saben que hoy en día el Autodesk LAN, que es el software que se utiliza para procesar la información levantada en el terreno, me puede generar curvas de nivel, no sé, hasta 10 centímetros y menos. ¿Está bien? Entonces, este plano es muy importante. ¿Por qué es importante el plano topográfico? Bueno, porque nos va a definir, sobre todo en el área de cobertura, aquel punto o aquellos puntos que sean los puntos más altos del área de cobertura. Y recuérdense ustedes que en esos puntos altos es donde nosotros debemos colocar nuestro tanque de almacenamiento. Bueno, por otro lado, necesitamos la información sobre los niveles freáticos en la zona de cobertura. O sea, ya ustedes saben de aquella unidad que vimos, de que es importante los niveles freáticos porque para saber tomarlos en cuenta en caso de que fueran a alcanzar las zanjas de excavaciones, pues entonces hay que tomar en cuenta el poder extraer esa agua para que se realicen los trabajos en seco. Y además ya ustedes conocen también que dependiendo de la profundidad a la que se encuentre el nivel freático, bueno, pues utilizaremos un tipo de relleno de la zanja u otro dependiendo del nivel freático. También necesitamos los datos actuales de la población regional y local, esto que ya ustedes conocen, que visitamos el INE y en el INE entonces vamos a obtener los datos de la población actual. Además aprovechamos para que nos den la tasa de crecimiento de la zona y eso nos va a permitir a nosotros definir nuestro periodo de diseño del proyecto. También necesitamos el área de cobertura, que como ustedes se acuerdan, yo les dije que eso, una vez que nos entregaran la poligonal del área que quieren cubrir con el servicio de abastecimiento de agua, mediante el uso del AutoCAD, nosotros medimos o obtenemos el área de cobertura de la zona, el área total, que es importante para poder calcular nuestra densidad de población.
Necesitamos también un levantamiento del sistema de abastecimiento de agua potable de agua en la zona, indicándose la capacidad nominal del mismo. Si ustedes se acuerdan, yo le dije que deberíamos saber cuánto es, porque lógicamente si ya la población existe, de algún lado está sacando agua y cuánto está consumiendo. Y eso nos puede aportar, por un lado, el conocer las posibles fuentes y por otro lado, el conocer el consumo mínimo que actualmente ellos están dotándose de agua potable, y con eso definir en la norma en el rango del máximo o el mínimo valor. En el noveno paso, debemos hacer un levantamiento de las condiciones sanitarias de la localidad. Si se recuerdan, esto se refiere a que debemos ver dónde es que ellos disponen sus aguas residuales, porque no nos olvidemos que si la disposición la hacen a las cunetas de las calles, como suele ocurrir en donde no haya alcantarillado, nosotros vamos a colocar nuestra red 80 centímetros más abajo de esa cuneta, y que cualquier rotura que sufra nuestra red de agua potable se pueden contaminar las dos aguas y por supuesto generar o desatar enfermedades de origen hídrico. Si ustedes se recuerdan, yo les dije que esto no era para resolver el problema de la disposición de las aguas residuales, sino para advertir el riesgo que corren nuestras instalaciones de ser contaminadas si es que no se adoptan medidas en contra de esa disposición. En el décimo paso, en el décimo punto, que necesitamos conocer los datos de la economía regional y local. O sea, de cuántos recursos, cuántos son los ingresos per cápita por familia, porque nosotros vamos a tener que diseñar un sistema cuyas familias que van a ser favorecidas puedan cumplir o puedan pagar el servicio que se le va a prestar. Entonces, esta información también es muy importante. Necesitamos tener datos generales de la localidad relacionados con el clima, la temperatura, la hidrología, la vegetación, geomorfología e infraestructura. Estos son datos que nos van a servir o a ayudar por ejemplo, en los cálculos de la fuente, de los volúmenes que nos puede entregar la fuente, el hecho de la vegetación y las infraestructuras en el tendido de las tuberías, etcétera, como tal. Bueno, también necesitamos información acerca de las normas técnicas del lugar donde vamos a construir el sistema de distribución. O sea, siempre nosotros vamos a tener que tener en mano las normas técnicas, porque las normas técnicas son las que me norman o me rigen el funcionamiento de una red, ya que me dan, por ejemplo, las velocidades, las presiones, las profundidades a que se colocan, los lugares específicos donde deben pasar las redes, etc. También vamos a requerir información acerca de las instalaciones que estén soterradas en la zona, tales como gas, electricidad, teléfonos, entre otros. No olvide que si ya esas redes están enterradas, entonces la nuestra es nueva. Y bueno, eso nos puede llevar a hacer cambios en cuanto al trazado de nuestro sistema de distribución, evitando las conexiones cruzadas con estas otras que están soterradas ya en el terreno. Necesitamos además información completa de las características del suelo donde se va a construir la red. O sea, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, por ejemplo, el costo de excavación en arena que el costo de excavación en roca. Entonces, a la hora de presupuestar la ejecución de la obra, el presupuesto general, debemos tomar en cuenta los costos reales que nosotros vamos a tener a la hora de ejecutar nuestra instalación. Debemos identificar también a los usuarios de la red. ¿A quién está dirigido nuestro servicio o nuestra red de distribución? A los usuarios, que son los que van a consumir nuestras aguas.
Entonces nosotros debemos, en toda el área de cobertura, y si se recuerdan, yo les dije que eso normalmente le decíamos al topógrafo que va a pasar por todas las calles, que donde nos ponga un consumo diferente a un domicilio nos indique, por ejemplo, una escuela, hay un restaurante, hay un hotel, etcétera, para que nosotros podamos definir los usuarios si son comerciales, industriales, institucionales, como tales, ¿no? Porque son o domiciliarios, que son los usuarios que normalmente nosotros dotamos agua en un área de cobertura. Bueno, con toda esa información que no solo le hice recuerdo, porque ya eso lo vimos en una unidad que la estudiamos a profundidad, toda esa información, fíjense ustedes que hay algo que les quiero transmitir que es muy importante. O sea, no podemos meternos a hacer el diseño de una red de distribución de agua si no conocemos esa información, señores. Porque si nos inventamos la información, lo que nos puede pasar es que no nos funcione el sistema que diseñamos. ¿Por qué? Porque hemos trabajado sobre información que no es real, que es falsa en el lugar. Entonces, por eso es que yo siempre les sugiero que a la hora de comprometernos a diseñar un sistema de distribución, es necesario que recopilemos toda la información que vimos anteriormente. De no tenerla, yo les recomiendo, por los años de experiencia que tengo, por la cantidad de proyectos que he hecho de esas obras, es que es mejor no meterse a hacerlo. ¿Está bien? Porque el ganar un dinero inicialmente se me puede transformar en una pesadilla final. Cuando se ejecute y no funcione, entonces me van a pasar la cuenta y la factura de lo que yo hice. Bueno, vamos a ver cuáles son los pasos a seguir de manera general para diseñar una red de agua potable. Como yo les dije, esto es una secuencia de pasos donde yo les recomiendo de manera organizada cuáles son en un orden consecutivo los pasos que usted debe seguir. Vamos a encontrar pasos que, por ejemplo, es el cálculo del Hardy-Cross, que no vamos a meternos en eso, solo lo vamos a enumerar porque ya a nombrar, porque eso ya lo vimos, ¿está claro? Entonces, pero aquí van a tener los pasos de manera general. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, indicar en nuestro mapa o plano planimétrico el trazado de la red, ¿está claro? Y donde ahí van a aparecer, debemos dejar bien claro qué cosa, la ubicación de las tuberías principales, la secundaria y las diferentes interconexiones del sistema. En este plano se deben enumerar los nodos, las tuberías y los circuitos. Aquí tenemos que recordar qué cosa, que le vamos a llamar tuberías principales, aquellas que nos encierran, nos anillan o nos enmarcan toda el área de cobertura. O sea, la tubería principal es aquella que nos va a encerrar o enmarcar todo el área de cobertura. Es esta de color rojo, esta línea de color rojo que tenemos aquí en este sencillo plano. Tenemos que conocer que de las tuberías principales salen las tuberías secundarias a formar lo que se conocen como las mallas y los circuitos. Ahí les quiero resaltar que una malla o un circuito, en primer lugar, debe estar compuesta como mínimo por 3 tuberías, porque si no, no cerraría el circuito. ¿Está claro? Y que en una malla o un circuito no necesariamente se corresponde con un manzano. ¿Está bien? Lo que pasa es que si nosotros tratamos de obligar a que una malla o un circuito sea un manzano, imagínense diseñar la ciudad de Santa Cruz, cuántas mallas no tendrían. Y los grandes software, que son los que usamos para simular las redes de agua potable, estos software todos en número máximo de circuitos o de mallas son 1000. ¿Está claro? No admiten más de 1000 circuitos.
Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo diseñé lo que es Copail, la doble vía La Guardia, kilómetro 9, cuando yo les hice el proyecto, ahí yo tenía circuitos que incluían hasta 9 mallas, circuitos que incluían hasta 9 manzanas. ¿Está claro? Porque no podía poner una malla o un circuito, un manzano, porque si no, no me iba a entrar en el software la información. ¿Está bien? Ahora, como yo les dije, generalmente se lleva solamente el cálculo hasta las tuberías secundarias. Las tuberías distribuidoras, como por ejemplo, que son las que se colocan por las calles donde no pasan principales y secundarias, como estas que están acá, ya yo les dije que esas tuberías se colocaban como relleno. Preferiblemente se adoptaban diámetros entre 2 y 3, con extrema preferencia las 3 pulgadas. Ahora, como bien dice aquí, en este plano se deben enumerar las mallas, los circuitos y las tuberías. Yo les sugiero a ustedes de que a las tuberías principales le pueden poner, por ejemplo, yo acostumbro a ponerle TP1. ¿Qué significa TP? Tubería principal número 1, tubería principal número 2, y así sucesivamente. Y a la tubería secundaria yo le llamo TS1, tubería secundaria 1, tubería secundaria 2, etc. Y los circuitos, bueno, se enumeran normalmente, como ustedes ven aquí y vimos también en el ejemplo, con números romanos. 1, circuito 1, circuito 2. ¿Está bien? En números romanos. Entonces, lo primero que hacemos es hacer el trazado, y una vez que realizamos el trazado, que identifiquemos con números las tuberías, le llamaremos TP a aquellas tuberías principales que contornean todo el área de cobertura, y las que salen de las principales a conformar las mallas y los circuitos se le conocen como tuberías secundarias. Bueno, en el segundo paso vamos a indicar en el plano de trazado de la red la ubicación de las válvulas de regulación, de las ventosas, así como de los lugares de ubicación de los hidrantes. Acuérdense ustedes que la norma boliviana nos dice que las velocidades se deben colocar en las intersecciones de las mallas principales. ¿Está bien? Y bueno, ya ustedes se acuerdan que dependiendo de si la densidad era mayor o igual que 250 habitantes por hectárea o menor a las 250, las válvulas se colocaban entre 800 y 1500 metros. Entonces le vamos a colocar las válvulas aquí. Recuerden, mientras más válvulas tenga un sistema, mejor es la operación del mismo, porque por ejemplo aquí, en este caso, yo para aislar la tubería TP1 cierro esta válvula, y el resto me puede seguir trabajando a excepción del tramo que yo pude regular mediante la válvula. Ahora, yo les sugiero que a las válvulas de regulación, así se le denominan, por ejemplo, B61. ¿Qué significa B61? Que es una válvula de 6 pulgadas que está instalada en una tubería de 6 pulgadas y es la número 1 de la válvula número 1 de 6 pulgadas. Aquí está la válvula de 6 pulgadas número 2 y así sucesivamente. Ahora, en el caso de los hidrantes, ustedes saben que se colocan en las esquinas de las calles y según la norma boliviana se recomiendan colocar cada 500 metros. Y la bibliografía especializada recomienda colocar uno cada 100, o sea, en cada calle. Lógicamente que la norma dice que cada 5 cuadras coloca un hidrante y es por un problema de economía. Pero los hidrantes, lo ideal es que estén disponibles por cuadra. Pero bueno, uno puede cumplir con la norma y nadie le puede decir nada. Los hidrantes se colocan en las aceras para evitar que el tráfico vehicular los pueda
golpear y romper. Y en la conexión del hidrante, desde la red hasta la hidrante, se coloca lo que se conoce como una válvula de hidrante, que va enterrada en la acera y es para evitar de que, bueno, personas inescrupulosas puedan abrir el hidrante y empezar a botar agua. Las válvulas hidrantes le ponemos BH1, BH2. ¿Y por qué no le ponemos el diámetro como aquí? Porque ya sabemos que las conexiones de hidrante tienen que ser colocadas en tuberías de 4 pulgadas o más. ¿Por qué? Porque la conexión del hidrante es de 4 pulgadas. Entonces, por eso le ponemos válvula de hidrante, porque ya damos por entendido que esa válvula es de 4 pulgadas. Y lo otro que necesitamos colocar son las ventosas. Aquí vemos, las ventosas se colocan con el nombre de VB, válvula ventosa número 1. Y esas válvulas ventosas se colocan en los puntos altos de la red con el objetivo de que expulsar los bolsones de aire que posiblemente se puedan acumular en esos bolsones, en esos puntos altos. ¿Está bien? Y bueno, le llamamos VV, o sea, válvula ventosa, -1, VV2 y así sucesivamente. En el tercer paso, vamos a calcular el área de la superficie de cobertura y la vamos a colocar dentro del plano en hectáreas. Esta área, como ya les dije, se entra en AutoCAD, porque los planos se construyen en AutoCAD, se pisa la paleta de área, se pisa en el 1, por ejemplo, se va hasta el 2, al 6, al 5, y se cierra en el 1 y automáticamente me da el área. Y el área la debo expresar en hectárea como vemos acá. ¿Está bien? En el cuarto paso, debemos definir los criterios básicos para el diseño. Estos criterios básicos ya nosotros los estudiamos en clases anteriores. Por ejemplo, la población actual la sacamos del INE. El periodo de diseño, entramos en la tabla de la norma boliviana con la población actual y definimos nuestro periodo de diseño que esté. La población de diseño la calculamos como, bueno, la calculamos de acuerdo al lugar donde nos encontremos. ¿Está bien? En este caso la calculamos en Santa Cruz. La población futuro de diseño se calcula por la fórmula de crecimiento geométrico, que es la que más se simula el funcionamiento, o sea, el crecimiento poblacional. Esta la calculamos, la población de diseño. El área total de cobertura, bueno, lo vimos en el paso anterior, la sacamos del AutoCAD. La densidad de población la vamos a obtener dividiendo la población de diseño entre el área total para obtener los habitantes por hectárea. Los tipos de consumidores de agua, eso ya ustedes saben que, bueno, durante los estudios que hicimos preliminares, ahí ya nosotros sabemos cuáles son los consumidores de agua que vamos a tener, si son domicilios, comercio, industrias, instituciones, etc. En relación con la dotación media diaria de uso domiciliar, esa vamos a entrar en la tabla que nos da la norma. Si ustedes se acuerdan, en esa tabla nosotros entramos con la población actual y dependiendo si estamos en el altiplano, en los valles o en los llanos, y con la población actual entramos y obtenemos el valor de la dotación media diaria de uso domiciliario. La dotación comercial la vamos a obtener de las tablas que le dimos para el caso de los comercios. De todos modos, la norma boliviana tiene muchas más tablas para obtener este valor. La dotación institucional, igual vamos a entrar en las mismas tablas en la que corresponden a la parte de las industrias, porque la comercial e institucional están juntas,
y la de las industrias, vamos a entrar en las tablas correspondientes a las industrias. En el quinto paso, fíjense que esta información es la que nosotros debemos sacar directamente de los criterios que vimos en Entonces, ya con esta información, en el quinto paso, lo que vamos a hacer es a calcular los consumos de agua de la red de distribución por tramos de tubería. Esto es lo que yo les decía cuando vimos en Hardy Cross, el ejemplo. Si ustedes se recuerdan, vimos una malla con una red con dos mallas o dos circuitos. Y al final de cada tramo salía una flechita donde indicaba el caudal que se quedaba o que iba a ser consumido en ese tramo. Bueno, aquí vamos a calcular esos valores que se los colocan en esa flechita que se coloca al final de cada tramo, que son los consumos por tramo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer para calcular esos consumos por tramo es obtener el área de influencia de cada tramo de tubería a partir de subdividir el área de cobertura aplicando ya sea el método de la bisectriz o el método de la mediatriz. ¿Está bien? Ahora vamos a ver cómo se hace. Bueno, lo primero que tenemos que saber en qué consiste el método de la bisectriz y el método de la mediatriz. El método de la bisectriz, que es el que nosotros vamos a usar, dicho sea de paso, se dice que una línea es la bisectriz de un ángulo cuando lo divide en dos ángulos iguales. ¿Qué quiere decir? Que si en este nodo yo tengo aquí que tengo un ángulo de 90 grados, mi bisectriz va a ser aquella que me divide esos 90 grados en dos ángulos iguales de 45. El método de la mediatriz se dice que una línea es la mediatriz de un segmento, de este segmento AB, cuando lo divide en dos partes iguales el segmento. ¿Está bien? De estos dos, el que nosotros y el que más se utiliza es el método de la bisectriz. Entonces, ese es con el que vamos a trabajar. Para efectuar, si ustedes se recuerdan, fíjense ustedes aquí que esta era la red que nosotros habíamos trazado. Estas tuberías en rojo eran las tuberías principales y esta tubería en azul es la tubería secundaria. O sea que tenemos una red con dos circuitos. Ahora lo que vamos a saber cuánto es esta tubería TP1 para que lo puedan entender físicamente. El tramo TP1 comprendido entre el nodo 1 y 2. ¿A qué área esa tubería, cuál va a ser, a qué área es la que le va a dar agua? ¿Está bien? ¿Qué área de la red es la que va a dotar con agua ese tramo? Entonces, si aplicamos el método de la bisectriz, podemos decir acá, por ejemplo, este método lo vamos a aplicar por mallas o circuitos. A ver, en el nodo 1, supongamos que en el nodo 1 tenemos 90 grados. Aquí. El ángulo que conforman las tuberías en el nodo 1 que llegan es de 90 grados. ¿Cuál va a ser la bisectriz? Bisecamos aquí dividiendo 45 para acá y 45 para acá. ¿Lo ven? En el nodo 3 trazamos la bisectriz, como es 90 grados igual, 45 para acá y 45 para acá.
Y en nodo 4 nos paramos, trazamos la línea bisectriz y en el 2 trazamos la línea bisectriz. Cuando se cortan la bisectriz del nodo 1 con la bisectriz del nodo 3, ahí tenemos un punto. Cuando se corta la bisectriz del nodo 2 con la bisectriz del nodo 4, ahí tenemos otro punto. Y unimos con una línea recta esos dos puntos. ¿Está claro? O sea que bisecamos aquí hasta que se corten y obtenemos un punto. Bisecamos aquí hasta que se corten y obtenemos otro punto. Unimos ambos puntos con una línea recta y ya está definido para cada tubería comprendida en el circuito 1 su área de influencia o de aportación. ¿Está claro? Por ejemplo, para la tubería principal 1, esta va a ser, aquí le estoy siguiendo con el cursor, esta va a ser su área de la cual ella va a dotar con el agua que viene por esta tubería. En la tubería principal TP2, este triángulo va a ser su área de influencia. Ahora, en la tubería TS1, como nosotros tenemos acá domicilios aquí y enfrente tenemos estos otros domicilios, entonces el área que va a abastecer la tubería TS1 es esta área que está aquí más esta otra área que está acá. ¿Está bien? Entonces, así es como hacemos la subdivisión. Si esto fuera, por ejemplo, me pueden decir, no sé, un pico de plancha, y el pico de plancha tiene 30 grados, entonces lo divido, 15 para un lado y 15 para el otro. ¿Está bien? De esa manera es que se realiza esa subdivisión. Ahora, en el segundo paso, vamos a determinar el área de influencia de cada tramo, porque lo que nosotros queremos saber es esa área. Entonces, para determinar esa área, en el plano, como nosotros dibujamos en AutoCAD, entonces desplegamos, hacemos clic en la paleta de área y entonces nos paramos en este punto, nos trasladamos hasta este, nos trasladamos hasta este otro y cerramos en uno y automáticamente el AutoCAD nos despliega ese valor del área. Nos lo da en metros y ya ustedes saben que una hectárea es 10 a la 4 metros y entonces lo expresamos en hectáreas. ¿Está bien? Entonces aquí tenemos ya y venimos al plano y colocamos que esta área que va a aportar en la tubería TP1 va a alimentar es de 1,2 hectáreas. Y lo mismo hacemos con todas las áreas. ¿Está bien? ¿Por qué es importante obtener esta área? Yo voy a calcular el área total porque es un dato que yo calculo, ¿se acuerdan, verdad? Y yo voy a poder calcular la población total a partir de la actual, la tasa de crecimiento y el periodo de diseño. Y voy a calcular una densidad de población dividiendo la población total entre esa área total. Entonces, yo voy a poder multiplicar los habitantes por hectárea de la dotación por las hectáreas y me va a decir qué cosa. ¿Cuántos habitantes se van a ver beneficiados con el agua que va a conducir la tubería TP1? Porque ese es el propósito, llegar a la población futura por tramo, para poder calcular ahí la dotación media, que es la población futura por caudal medio diario, perdón, que es la población futura por la dotación futura. ¿Está claro? ¿De qué otra manera yo podría hacer esto? Hacer un censo, pero eso es carísimo. Entonces se trabaja en base a estas subdivisiones y en función a la densidad total del área de cobertura. Bueno, calculamos su área y la ponemos el valor en el área que le corresponde. Ahora, en el inciso C, vamos a calcular el consumo de agua que le corresponde a cada tubería.
O sea, el caudal que va a ser consumido y que lógicamente tiene que ser como mínimo conducido por ese tramo de tubería. Entonces, para calcular ese caudal, que es el que se coloca con una flechita que sale al final del tramo, vamos a emplear esta tabla. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver ahora, a través de una memoria de cálculo, cómo nosotros obtenemos esta tablita. Es muy simple. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo se calcula esta tabla. Bueno, en la columna número 1 vamos a colocar todos los tramos que componen nuestra red. Entonces, fíjense ustedes acá, aquí tenemos el primer tramo, le vamos a poner la tubería, el nombre de la tubería. En este caso es TP1. El segundo tramo vamos a poner TP2, TP3, TS1, TP4, TP5 y TS6. Y así lo vamos a ir poniendo todos los tramos, las tuberías que tienen la red. En la columna 2 y 3 vamos a colocar en la 2 el nodo inicial del tramo y en la 3 vamos a colocar el nodo final del tramo. Miren acá, para la tubería TP1, que es el tramo 1, ¿cuál es su nodo inicial? Nodo 1 y nodo final, nodo 2. Aquí está. Para la tubería TP2, nodo inicial, nodo 1, nodo final, nodo 3. Mírenlo aquí. La tubería TP3, nodo inicial, nodo 2, nodo final, nodo 4. Y la TS1, nodo inicial, nodo 3 y nodo final, nodo 4. ¿Está bien? Y así levantamos todos los tramos de tuberías que componen nuestra red de distribución que hemos trazado y queremos diseñar. Bueno, en la columna número 4 vamos a colocar el valor del área de influencia de cada tramo y que calculamos en el paso 5B a través del uso del AutoCAD. Por ejemplo, el tramo TP1, comprendido entre el nodo 1 y nodo 2, el área de influencia, el área que le va a dar agua a esa tubería es de 1,2 hectáreas. Venimos aquí, colocamos 1,2 hectáreas. En el tramo 1,3, TP2, es de 0,6 hectáreas. Venimos aquí, ponemos 0,6 hectáreas. En el tramo 2,4, TP3, 0,5 hectáreas. Venimos y ponemos el área en 0,5 hectáreas. En el tramo 3,4 de la tubería secundaria 1, ahí va a ser igual el área que ella va a dotar, es esta que está aquí más esta que está acá. Por eso sería 1,4 más 1,4 serían 2,8. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que colocamos en la columna 4. En la columna 5, vamos a calcular ahora la población futura, porque ese era el propósito de obtener, ese es el propósito de obtener estas áreas, para poder calcular para este tramo, por ejemplo, 1,2, cuánto es la población futura que va a entrar en ese tramo, de acuerdo a la densidad total del área de cobertura. Nosotros la densidad la calculamos a partir de dividir la población futura entre el área total de cobertura. Y eso nos da un valor. Ahora, cuando nosotros aquí dejamos la población futura, va a ser igual a ¿quién? A la densidad multiplicado por el área del tramo. Entonces, aquí yo voy a calcular, por ejemplo, para la tubería principal 1, voy a calcular la densidad, que es un solo valor, cierren el micrófono,
Porfa, cierren el micrófono. La densidad, que es un solo valor, porque fíjense que lo calculo para la población futura y el área total, multiplicado por quién, por los 1,2 hectáreas que tiene que abastecer ese tramo. Y eso nos va a dar, ¿qué cosa? La población que nosotros vamos a abastecer en ese tramo. Para la tubería principal 2, vamos a multiplicar el valor de densidad único, pero por el área del tramo 1,2. Y esa área del tramo 1,2 es 0,6. Y así sucesivamente. ¿Está bien? Bueno, en la columna número 6 vamos a calcular el caudal medio diario para cada tramo. Y para calcular el caudal medio diario, nosotros vamos a multiplicar la población futura, pero en este caso vamos a trabajar con la población futura del tramo, con esta que está aquí, por la dotación futura, que es única, porque la dotación futura la obtenemos de la tabla, es un dato que tenemos inicialmente. Entonces multiplicamos la dotación futura, que es única, multiplicado por la población del tramo, y eso nos va a dar, ¿qué cosa? El caudal medio diario que se va a consumir en el tramo 1,2. ¿Está bien? Ahora bien, eso lo vamos a calcular tramo por tramo. Esta dotación, repito, es un solo valor, la única, multiplicado lógicamente por un valor que sí varía, que es el valor de la población de cada tramo. En la columna 7 vamos a calcular el caudal máximo diario. Y si ustedes se recuerdan, el caudal máximo diario es igual a se obtiene de multiplicar un coeficiente de irregularidad diaria que lo sacamos con la población de diseño de una tabla que ya ustedes tienen, que ya vimos, multiplicado por quién, por el caudal medio diario de cada tramo. O sea, este valor de aquí vamos a multiplicar K1 por este caudal medio diario. El de aquí es K1 por este valor medio, caudal medio diario para ese tramo. ¿Está bien? Y de esa forma obtenemos los caudales máximos diarios. Recuérdense que estos tres, en medio diario, máximo diario, máximo horario, son caudales comerciales y que nosotros lo calculamos porque nosotros con el que vamos a trabajar es con el máximo horario, que es el pico, ¿no ves? Entonces, en la columna 8 vamos a obtener el caudal máximo horario, que se obtiene de multiplicar un coeficiente de irregularidad horaria, que entramos en una tabla que ya ustedes vieron. Entramos con la población futura y obtenemos el valor de K2 de esa tabla. Y lo vamos a multiplicar K2 por el caudal máximo diario de este tramo y me va a dar el caudal máximo horario para ese tramo. Y así sucesivamente. ¿Está bien? En la columna 9 vamos a colocar la sumatoria de los consumos comerciales e institucionales. Recuérdense que estos consumos solo se consideran sumárseles o se consideran en aquellos tramos donde existe. Si en el tramo 1,2, la tubería principal TP1, hay un comercio o una institución o varios comercios o varias instituciones, aquí vamos a colocar la sumatoria de todos los comercios y las instituciones que hay en ese tramo. En el tramo, vamos a suponer 1,3, no hay ni comercio ni instituciones, no le ponemos nada, le ponemos 0. ¿Está bien? Ahora, en la columna número 10 vamos a calcular el caudal de origen, vamos a colocar, perdón, el caudal de origen industrial. Si en el tramo TP1, comprendido entre el nodo 1 y el nodo 2, no hay industria, le pongo 0. Y en el tramo donde hay industria, le pongo el valor que ellos van a consumir, que calculamos nosotros. ¿Está bien?
Y por último, en la columna 11, vamos a colocar el caudal de diseño del tramo. O sea, qué caudal nosotros tenemos que entregar en cada tramo. Y ese caudal de diseño del tramo va a ser igual al consumo máximo horario en el tramo, más el consumo comercial institucional, más el consumo industrial. Y ese valor va a darme el caudal de diseño del tramo. Este es el caudal que se coloca al final del tramo con una flechita que sale de el nodo que nos está diciendo que en ese tramo se consume ese caudal. Se va a consumir ese caudal. ¿Está claro? Y otra cosa que es importante, la sumatoria de todos los valores de esta columna 11 va a ser igual aquí al caudal de diseño de nuestra red. O sea, va a ser igual al caudal que nosotros tenemos que entregar de la fuente o de las posibles fuentes a la red. ¿Está bien? Entonces, ya una vez que calculamos esos caudales por tramo, o sea que serían el caudal de diseño del tramo, venimos al tramo 1, 2 y indicamos con una flecha el caudal del tramo 1, 2 que obtuvimos aquí, el caudal de diseño del tramo. ¿Está bien? Cuando venimos al tramo 1, 3, aquí colocamos el caudal de diseño que se tiene que entregar desde 1 hasta 3. Y cuando venimos acá al nodo 4, fíjense ustedes, el nodo 4 es el nodo final del tramo 2, 4 y es el nodo final del tramo 3, 4. Por ende, el caudal que vamos a indicar que sale con una flechita aquí sería la suma del caudal del nodo 2, 4 más la suma del caudal del nodo 3, 4. Y aquí indicamos la suma. ¿Está bien? En aquellos nodos en que concurran los aportes de dos tuberías, se suman y se colocan con una flechita que salen del tramo. Y bueno, se hace de manera similar con el resto de los tramos. Ahora, atiendan acá. La suma de estos caudales que se quedan en cada tramo, Q de 1 a 2, más Q de 1 a 3, más Q de 2 a 4, más Q de 3 a 4, más Q de 3 a 5, más Q de 4 a 6, de 5 a 6, ese valor, la sumatoria de estos caudales que se quedan en estos tramos, tiene que ser igual al caudal de diseño que ingrese a la red. O sea, si cuando yo sume todo esto, me da que necesito 18 litros, la suma quiere decir que mi caudal de diseño que debe ingresar aquí es igual a 18 litros. ¿Está bien? Bueno, este es el grafiquito que, si ustedes se recuerdan, cuando aplicamos ArcticRoss partimos de este gráfico. Claro, con valores que ya yo les daba, ¿no es? Entonces, aquí es donde se aprende a calcular ese esquema y ya aquí estamos en condiciones de poder aplicar el método de ArcticRoss. Entonces, en el séptimo paso, vamos a calcular la red mediante la aplicación del método de ArcticRoss. Y bueno, este es el esquema inicial para aplicar el método de ArcticRoss. Y bueno, la aplicación de este método se realiza de acuerdo a lo que vimos en la metodología de diseño de la Capite 7.13 en el capítulo 7 de este curso. ¿Está bien? Ahí ya entonces tendríamos que calcular la velocidad media a cada tramo de tubería y todo lo que ya conocemos de aplicar inclusive la tabla de ArcticRoss. Bueno, en el octavo paso, una vez que calculamos ArcticRoss, entonces ya podemos calcular la altura del tanque de almacenamiento. Ojo, calcularemos la altura del tanque de almacenamiento si es que el área de cobertura nos permite, ¿qué cosa? Colocar un tanque. Porque si la topografía es muy llana y la mancha es muy grande, lógicamente que probablemente
nos dé un tanque mayor a 30 metros y entonces no lo coloqué. Pero para calcular el tanque de almacenamiento, vamos a seguir la metodología que vimos en el acápite 6.7 del capítulo 6. ¿Está bien? Cuando vimos ahí los tanques de almacenamiento, al final yo les di una metodología. Esa es la metodología que hay que aplicar aquí. En el séptimo, perdón, en el octavo, aquí me crucé, el noveno paso, vamos a diseñar la estación de bombeo. Ojo, esta estación de bombeo se diseñará en caso que tengamos captaciones de agua de subsuelo subterránea y en caso de que tengamos bombeo directo a la red. Entonces, para calcular la estación de bombeo, se deben tomar en cuenta todas las recomendaciones que aprendimos en el capítulo 8 cuando estudiamos las estaciones de bombeo. Tanto la altura del tanque como la carga de la bomba, ya vimos cómo nosotros la calculamos a partir de, fíjense que están después de la aplicación del método de Hardy-Cross. Porque el método de Hardy-Cross es quien me da qué cosa, lo que me interesa a mí, que es la pérdida de carga y los diámetros por tramo de tubería. ¿Está claro? Entonces, tanto este tanque de almacenamiento como la estación de bombeo, para calcular la carga necesitamos primero haber calculado el método de Hardy-Cross. En el 10º paso, voy a diseñar la tubería de aducción en caso que existiera. Y este diseño se realiza siguiendo las recomendaciones que se dan en el capítulo 10 y que vimos no hace mucho. ¿Está bien? En el 11º paso, ya entonces lo que presentamos son las conclusiones de nuestro diseño que hemos hecho. Y ahí, ¿qué debemos incluir? Bueno, toda la información que está relacionada con el diseño. O sea, la aplicación de la metodología con los diferentes pasos correspondientes al diseño de la red. Los planos necesarios para la ejecución del proyecto, los planos en planta, los planos de perfiles y todos los planos de detalle que sean necesarios. ¿Está bien? Las recomendaciones constructivas, o sea, hay que colocar ahí las recomendaciones constructivas, los materiales que se van a usar para cada material, cómo se debe trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Además de las recomendaciones constructivas, tenemos que poner las recomendaciones de operación del sistema diseñado. ¿Qué significa eso? Bueno, pues ahí nosotros pondremos todas las recomendaciones de lo que hemos diseñado. ¿Cuáles son esas recomendaciones? Cada qué tiempo, en el caso de si existiera una planta, cada qué tiempo hay que limpiar los dispositivos, cada qué tiempo hay que purgar los tramos de tubería que terminen con un tapón, etcétera. Todas esas recomendaciones de operación que vamos a ver más adelante. Y además se deben colocar los cómputos métricos y el presupuesto general del proyecto. Esto es importante porque esto nos permiten a nosotros, nos va a permitir ¿qué cosa? Nos va a permitir, lógicamente, que nosotros sepamos de cuánto dinero debemos disponer para poder ejecutar el proyecto. Y listo. Vamos a tomar la asistencia y después cualquier duda me preguntan y la podemos aclarar. Recuerden eso que les dije. Esto no es que yo iba a repetir todas las metodologías. O sea, en cada paso, cuando se llame a el cálculo de Hardy-Cross, van a la metodología de Hardy-Cross y la incorporan. Cuando se hable de tanques elevados, van a la metodología que vimos para dimensionar un tanque elevado y la incorporan ahí. Y así sucesivamente. Bueno, vamos a ver ahora la asistencia.
A ver. Eric Roldán. Presente, doctor. Ya. José Leonardo. Gerson Augusto. Ajata. Gerson. Andrés Alvarado. Presente, doctor. Ajata, presente. Presente, Alvarado. El teléfono estaba mal. Ya. Los dos le puse la asistencia. Alvarado y Augusto. Bueno, Walter Álvarez. ¿No está Walter? Leonardo Antelo. ¿No está Leonardo? Fernando José Antesana. Presente, doctor, presente. Ya. Gabriela Ariana. Presente, doctor. Ya. Brian Araníbar. Presente, doctor. Ya. Roger Arena. Roger. Josué Argandoño. Presente, doctor. Marcelo Ávila. Presente, doctor. María Fernanda Vanega. Juan Bautista. Doctor. Presente, Disculpe, no me llamó. No me llamó, Ballestero. Ballestero. Ah, perdón, Jorge Mauricio. Sí, Jorge Mauricio Ballestero, perdón. Sí, doctor. Gracias. Ya. María Fernanda Vanega. No está. Juan Bautista Barriento. Presente, doctor. Isabel Bermúdez. Presente, dice doctor. Está Ya. sin audio. Ya. Grecia Caballero. Presente, doctor. Ya. Álvarez Villegas Walter. Presente. Álvarez y llega Walter. Ya. Ya te coloqué la asistencia. Eduardo Bryan. Presente, ¿No está doctor. Bryan? Presente. Ya. Presente. Ya. Eri Fernando. Eri. Aderli Canaviri. Ya. Juan Rubén Cantuta. David Cavaflores. Presente, doctor. Ya. Alejandro Chávez.